Actitudes Franzoy. Las actitudes sostenidas con firmeza pueden moldear profundamente las acciones y elecciones del estilo de vida de una persona. La razón principal por la que el concepto de actitud es tan popular es que el objetivo de la psicología es estudiar el comportamiento. Antes de 1990, las actitudes eran definidas con frecuencia en función de tres componentes distintos: las creencias, los sentimientos y las intenciones conductuales, según Breckler en 1984. Las actitudes están formadas de nuestras creencias sobre un objeto y nuestros sentimientos sobre el objeto y nuestro comportamiento hacia el objeto. Después, determinantes, los autores dirán que las personas diferimos en nuestra necesidad de evaluar. Respecto a las creencias, son una estimación de la probabilidad de que algo es cierto. La actitud es la tendencia a evaluar positivo o negativamente un objeto, conducta o situación. Y los valores son esas creencias que son perdurables sobre metas importantes en la vida que trascienden situaciones específicas. Los valores pueden moldear las actitudes y el comportamiento. La importancia que le damos a un valor particular va a determinar en gran medida si influirá en nuestras actitudes y comportamiento. Estos valores también están organizados en una jerarquía del más importante al menos importante para el yo. Las actitudes formadas, sobre todo a través de la influencia de los valores de hace mucho tiempo, se llaman actitudes simbólicas. Sears y Funk, 1921. Son simbólicas debido a que el objeto de la actitud no es percibido tan solo como es, sino más bien como un símbolo de algo más. Ahora, ¿cómo se forman las actitudes? Primero vamos a examinar las teorías que explican actitudes bastante simples formadas a través de la simple exposición y el condicionamiento clásico. Básicamente, el efecto de la simple exposición es esa tendencia a desarrollar sentimientos más positivos hacia objetos e individuos entre más estamos expuestos a ellos. Y el condicionamiento clásico es ese aprendizaje por medio de asociación cuando un estímulo condicionado es emparejado con un estímulo incondicionado, que produce de manera natural una respuesta emocional. Ahora bien, estas explicaciones, en gran parte de sentimiento o basadas en el afecto, son seguidas luego de teorías que implican más fuentes conductuales y o cognitivas, por ejemplo, el condicionamiento operante y la teoría de la autopercepción. El condicionamiento operante, en tanto, un tipo de aprendizaje en el que el comportamiento es fortalecido y seguido por reforzamiento, y debilitado si es seguido por castigo. Y en tanto teoría de la autopercepción en el sentido de que la teoría de que con frecuencia inferimos nuestros estados internos como nuestras actitudes observando nuestro comportamiento. También vamos a examinar lo que serían las perspectivas sobre la formación y el cambio de actitudes en el enfoque funcional. En el enfoque funcional, las teorías de la actitud que enfatizan que las personas desarrollan y cambian sus actitudes con base en el grado en que se satisfacen diferentes necesidades psicológicas, va a decir que para cambiar una actitud, uno debe entender la función subyacente a la que sirve la actitud. Y va a hablar de 4 funciones psicológicas: la utilitaria, que es la que ayuda a la persona a lograr recompensas y obtener la aprobación de otros, que es conductista; la de conocimiento, que ayuda a la persona a estructurar el mundo de modo que tenga sentido, que es cognoscitiva; la de defensa del yo, que ayuda a la persona a protegerse a sí misma de reconocer las autoverdades básicas, que es psicoanalítica; y la expresión del valor, que ayuda a la persona a expresar aspectos importantes del autoconcepto, que sería humanista. Franzoy también va a hablar de 3 tipos de actitudes: la implícita, que es esa actitud que es activada de manera automática de la memoria, con frecuencia sin que la persona se dé cuenta que la posee. Por otro lado, la actitud explícita, que es esa actitud que se mantiene de manera consciente. Y por último, las actitudes duales, que son la posesión simultánea de actitudes implícitas y explícitas contradictorias hacia el mismo objeto. Después tenemos actitudes por Vizcarra. Acá vamos a decir que la actitud es esa tendencia a evaluar positivo o negativamente un objeto, conducta o situación que se adquiere mediante un proceso de socialización, ya sea a partir de la experiencia directa con el objeto y o de la imitación, y predispone a actuar de cierta manera relativamente estable la actitud que tengamos hacia el objeto, que se manifiesta mediante respuestas que son o cognitivas o afectivas o conductuales hacia dicho objeto. Bien, desde la década del 70 aparecen teorías que postulan que el ser humano procesa la información de 2 maneras distintas. Vamos a estar hablando de lo que sería un modelo de doble procesamiento. Por un lado, una consciente, controlada y racional, y por el otro, una no consciente, automática y más ligada a lo que sería la intuición y el afecto. Bien, vamos a retomar de vuelta los tipos de actitudes, que también van a ser explícitas, implícitas y duales, tomando las actitudes explícitas como resultado de un proceso proposicional que se inicia de forma intencional y se basa en razonamientos lógicos del tipo sí, entonces. Estas son conscientes, son racionales, son controladas, se pueden justificar
y se relacionan con los métodos directos. Después, las actitudes implícitas, que son reacciones afectivas automáticas que resultan de un proceso asociativo entre un objeto y una valencia, que están ligadas a la intuición. Estas serían no consciente, automática, métodos indirectos. Muchas veces no se pueden justificar. Ahora bien, tenemos ejemplos. Respecto a las explícitas, el ejemplo es cuando decimos que una persona nos agrada porque es honesta, es leal, es responsable. Acá estamos justificando. Y, por otro lado, la actitud implícita, el ejemplo es, solemos decir que no sabemos por qué no nos agrada una persona, que es cuestión de piel y que no lo podemos evitar. Acá es difícil de justificarse, ¿no? No es tan razonado. Por último, las actitudes duales, se puede tener una actitud implícita y otra explícita, y estas dos pueden ser opuestas. Por último, vamos a hablar de lo que serían los métodos indirectos y directos. El método directo son como los autoinformes. Estos van a suponer que la persona es consciente de sus actitudes y que por lo tanto va a poder informarlas. Predicen mejor el comportamiento cuando los niveles de recursos cognitivos y de autocontrol son altos y cuando se están evaluando comportamientos deliberados y no habitualizados. Mientras que el método indirecto se va a caracterizar por la evaluación indirecta de las actitudes, infiriéndolas a partir del desempeño del sujeto en una tarea determinada. Acá son mejores predictores cuando los recursos cognitivos y de autocontrol son bajos y cuando están evaluando comportamientos que son espontáneos y habitualizados. De todas formas, tanto los métodos directos como los métodos indirectos van a contar con una validez predictiva. Bien, y vamos a hablar de lo que sería la teoría de la disonancia cognoscitiva. Acá los individuos buscamos lograr una consistencia dentro de nosotros mismos. Es básicamente una armonía interna, que conlleva una consistencia entre actitudes, opiniones, conocimiento y valores. En ocasiones no lo logramos y de esta forma aparece lo que sería la incomodidad psicológica. La hipótesis acá es que la existencia de la disonancia incomoda y hace que la persona trate de reducirla y de lograr una consonancia. Cuando la disonancia está presente, la persona evita activamente las situaciones o información que podrían probablemente aumentarla. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que producen la disonancia? A una persona le puede acontecer cosas nuevas o recibir información nueva sobre algo, creando así una disonancia con el conocimiento existente. Y por otro lado, donde se ha de formar una opinión y donde hay que adoptar una decisión, es casi inevitable que surja una disonancia entre la cognición de la acción que se lleva a cabo y las opiniones y conocimientos que señalan una acción diferente. Básicamente acá lo que quiere decir es cuando nosotros tenemos una opinión respecto a algo, pero también influyen los pensamientos de la otra persona, las opiniones de las otras personas. Por ende, surge esa disonancia entre lo que quiero decir y lo que quiero hacer, ¿no? O lo que debo. Ahora bien, ¿cómo reducimos la disonancia? Tenemos que cambiar actitudes, añadir cogniciones nuevas, alterar la importancia de la discrepancia, reducir la opción percibida, cambiar el comportamiento. Bueno, y por último vamos a tener lo que serían la teoría de la acción razonada y la teoría del comportamiento planeado. La teoría de la acción razonada apuntaba al estudio de nuevas variables que podrían estar incidiendo en la relación entre las actitudes y el comportamiento, y cuyo objetivo, al igual que el de muchas otras teorías psicosociales de la época, era el de predecir la conducta individual humana y comprenderla. Ahora bien, para esta teoría el comportamiento es antecedido inmediatamente por la intención, que a su vez depende de otras variables. La actitud, que es de naturaleza personal, y la norma subjetiva, que es de naturaleza social. Acá es donde empezaron a surgir críticas cuando quedó evidenciado que no todas las conductas están bajo control evolutivo. Entonces, tener la intención de hacer algo no es suficiente para efectivamente hacerlo. Lo que va a hacer el autor va a ser proponer la inclusión en el modelo de una tercera variable, que sería el control conductual percibido, que se relaciona con el control que la persona cree poseer para realizar un comportamiento, y surge así la teoría del comportamiento planeado. La teoría del comportamiento planeado permite explicar aquellas conductas que no están totalmente bajo control volitivo de la persona, y tiene los componentes que son la actitud, el grado en que se valora positivo o negativamente el resultado de un comportamiento, la norma subjetiva, que es la presión social percibida de participar o no participar en una conducta determinada, el control conductual percibido, hace referencia a esa autopercepción de la capacidad y recursos que la persona cree tener para realizar o no determinada conducta, la intención, o sea, ese antecedente inmediato de la conducta que nos indica la disposición de una persona para llevar a cabo un comportamiento, y por último el comportamiento-conducta, es decir, la respuesta manifiesta, observable en una situación dada con respecto a un objetivo determinado.
Entonces, para concluir, podemos decir que para conocer por qué una persona se comporta como lo hace, debemos conocer su intención y para esto debemos averiguar qué cree que sucederá si realiza determinado comportamiento, es decir, su actitud, y qué cosas cree que pueden facilitar o dificultar su realización, un control conductual percibido.